Y ahora con ustedes, suertudotes. 300 segundos, 5 minutotes con el Tadeco. En nuestra cápsula radiofónica anterior, les comentamos sobre el informe periódico de la situación de los derechos humanos en nuestro país, que ha presentado el Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que da cuenta de los supuestos avances en esta materia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dado que la calificación del Consejo fue de apenas 6 a dicho informe, el día de ayer, 22 de octubre, Enrique Peña Nieto, presionado más por esa calificación que por cumplir realmente con el reconocimiento y respeto a los derechos humanos, envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas, con lo que trata de aparentar que ahora sí se portará bien y respetará tales derechos, que se apegará a los compromisos internacionales y, de paso, que dará cumplimiento a los acuerdos 23 y 24 del Pacto por México. Este paquete de reformas es amplio, pues pretende reglamentar los artículos 29 y 33 constitucionales con la creación de 2 nuevas leyes. Una reforma al Código Penal, la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y plantea al Senado de la República el retiro de 7 reservas a tratados internacionales aprobados por el gobierno mexicano. Los temas que abordan el paquete de reformas son complejos y sensibles por su naturaleza. Por ejemplo, la reglamentación del artículo 29, que autoriza la suspensión de garantías, pretende determinar cuáles son los derechos que pueden ser suspendidos, que fuese un obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que ponga en grave peligro o conflicto social a la sociedad. La invocación con propósitos de reglamentación de dicho artículo constitucional se genera en un contexto marcado por la violencia desbordada en diferentes zonas del país, por la pobreza y la desigualdad social, así como por las protestas contra las reformas estructurales y las políticas públicas antipopulares y las decisiones del Pacto contra México que han sido objeto de represión. Entre los supuestos en que sería aplicable la suspensión de garantías, la iniciativa de Peña Nieto contempla invasión o perturbación grave de la paz pública, afectaciones graves a la seguridad interior, así como afectaciones graves a la salud pública, desastres naturales y antropogénicos de gran magnitud. Sin embargo, no se podrán suspender los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y tortura, y tampoco las garantías judiciales indispensables. Respecto al artículo 33 constitucional, cuyo contenido confiere la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de expulsar a extranjeros, tradicionalmente entendido como una prohibición para que no participen en política. La reglamentación que propone Peña Nieto implica que podrán ser objeto de expulsión los extranjeros que realicen actos o omisiones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o para el orden o la seguridad pública. Además, propone un proceso de expulsión solo compatible con el amparo. Respecto al Código Penal, propone, con el argumento de homologar con estándares internacionales el delito de desaparición forzada de personas, que se configurará, de aprobarse el proyecto, cuando en el delito también se configure cuando el sujeto activo se niegue a reconocer la desaparición o a informar sobre el paradero de la persona. Establece además que el delito también lo podrán cometer servidores públicos o aquellos particulares que contribuyan a la comisión del mismo, e incrementar el rango de la penalidad mínima de 5 a 20 años de prisión y la máxima de 40 a 50 años de prisión. Establece que el delito no tiene prescripción. Además de la reforma al Código Penal, propone al Senado retire la reserva formulada por el Estado mexicano a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, a efecto de que, como lo establece la Convención, la desaparición forzada no se considere como un acto que guarda relación con la disciplina militar.
De esta forma, la desaparición forzada de personas, por tratarse de un delito que atenta contra los derechos humanos, será juzgada en tribunales del orden civil, aun cuando se involucre a personal militar. Esta reforma al Código Penal, acerca de la desaparición forzada de personas, le daría un estatus al desaparecido. Esto debido a que actualmente para las autoridades solo existen personas vivas o muertas. Es evidente que el Estado mexicano solo acepta cumplir a regañadientes con los derechos humanos cuando es presionado desde el exterior, mientras que internamente ante el pueblo mantiene su posición de desinterés, indolencia, afectación y violación de tales derechos. Para nosotros los derechos humanos deben cumplirse, ampliarse, ejercerse, respetarse y preservarse, no como objetivos en sí mismos, sino como herramientas para avanzar hacia una vida digna y una nueva sociedad. Por lo que si estas reformas ayudan a avanzar en ese sentido, exigiremos su cumplimiento, sin dejar de reconocer y decir que son insuficientes. Mientras siga habiendo desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales, no habrá democracia en nuestro país, a pesar de discursos demagógicos y reformas legislativas. Por ello, mantenemos el compromiso con nuestro compañero desaparecido, Jorge Gabriel Cerón Silva, y con los compañeros y compañeras del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, por lograr la verdad, la justicia y el castigo a los culpables. Seguiremos luchando por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos, sin confiar en el Estado ni en sus partidos, y a pesar de los vanguardistas y estatistas, que como no tienen beneficios en esta lucha, la estigmatizan asumiendo la misma posición que el mal gobierno.